Hola, bienvenidos a este congreso Cómo llevar la neuroeducación a nuestras aulas. En primer lugar, quería agradeceros a todos vuestra participación en este congreso. También quería agradecerle a Jorge Moliner el gran esfuerzo, empeño que ha puesto para que todo este proyecto haya salido adelante y se pueda llevar a cabo. Realmente sin su tenacidad, su tesón, la pasión por la labor que desempeña no hubiera sido posible. Y en tercer lugar también agradecer a Cefire Alacant su participación y su apoyo en este proyecto. Vamos a dar paso a la charla Neuroeducación en Educación Infantil y Primaria. ¿Qué es la neuroeducación? ¿De qué trata la neuroeducación? La neuroeducación implica tener en cuenta los conocimientos que se tienen sobre la función del sistema nervioso, la fisiología del sistema nervioso, para aplicarla a la hora de enseñar y de esta manera optimizar el aprendizaje de nuestros alumnos. Para mí sería muy importante tener en cuenta no solo cómo funciona el sistema nervioso central, sino también cómo se construye, cómo se desarrolla, cómo se estructura y organiza ese sistema nervioso. Y es de lo que en esta charla vamos a hablar. Si os fijáis, solemos tener en cuenta aspectos relacionados con todo lo que serían respuestas de tipo cortical, es decir, todas las respuestas instrumentales y aprendizajes académicos. Es lo que solemos evaluar a la hora de evaluar a nuestros alumnos. Y fijaros que todas estas respuestas se encuentran aquí en el ápex, en el pico, en la punta de un iceberg, que es lo que forma la llamada pirámide del aprendizaje. Pero todas estas respuestas no se sustentan, no se pueden producir de forma correcta si previamente el niño no ha desarrollado una serie de habilidades fundamentales. Es decir, todas estas respuestas académicas se sostienen sobre la base, en primer lugar, de un correcto desarrollo sensorial, un correcto desarrollo motor, una integración de reflejos primitivos y un desarrollo de una serie de habilidades que son requisitos fundamentales para que finalmente el niño pueda integrar, adquirir correctamente esos aprendizajes académicos e instrumentales. Por tanto, es necesario que antes de que el niño logre integrar la lectoescritura, logre comprender los procesos matemáticos, lógicos, secuenciales, tiene que haber activado una serie de estructuras neurológicas, tiene que haber activado una serie de circuitos neuronales y tiene que haber desarrollado correctamente su lateralidad. ¿Cómo se logra? Todo eso lo logra el niño sobre la base de un correcto desarrollo neurofuncional, neurosenso-psicomotor de los 0 a los 6 años, de tal manera que a los 6 años pueda tener correctamente integrada, desarrollada su lateralidad y pueda dar respuesta a todos esos aprendizajes académicos. Así pues, se trata de un desarrollo no solo motor, sino sensorial y además hay que tener en cuenta todos los aspectos emocionales y biológicos y mentales que engloban ese desarrollo y que lo acompañan. El niño es una unidad biográfica y una unidad funcional. Por tanto, cualquier sintomatología que vemos en el momento actual, cualquier síntoma que se dé en la actualidad, es fruto de alguna descompensación o de alguna situación que ha ocurrido en el pasado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando evaluamos una situación concreta en el momento actual a nivel académico, vamos a tener que repasar e historiar y valorar si existe algún factor que se haya desestabilizado a lo largo del desarrollo de ese niño y en que nos esté provocando en la actualidad esa sintomatología. Si vemos aquí en la gráfica del desarrollo neurofuncional del niño, veremos que el niño de los 0 a los 5 años va a pasar por una serie de fases con un nombre característico en las que en cada una de ellas va a activar una serie de funciones o estructuras cerebrales y va a realizar o integrar una serie de movimientos que son fundamentales para activar esas estructuras cerebrales. Por ejemplo, el niño de los 0 a los 9 meses va a desarrollar fundamentalmente lo que llamamos la fase homolateral. En esa fase homolateral todavía el niño
está constituido por dos mitades que se mueven de forma interdependiente. Es decir, el niño activa su lado derecho del cuerpo o el lado izquierdo del cuerpo con sus estructuras, dependiendo de si la actividad la va a organizar por la derecha o por la izquierda. De esa misma manera funcionan a este nivel los dos hemisferios cerebrales. Activa un hemisferio cerebral o el otro hemisferio cerebral, pero todavía no trabajan de forma coordinada, de forma conjunta. El niño parte de una situación en el momento de nacer, el niño presenta unos reflejos primitivos de los que en otras charlas se hablarán con mayor profundidad, que lo que le van a permitir es asegurar la supervivencia a ese nuevo entorno. Esos reflejos primitivos más adelante deben ser integrados para dar paso a movimientos más evolucionarios, a un buen control postural, a un buen control de equilibrio. Cuando eso no es así, cuando esos reflejos se mantienen, pueden llegar a interferir a la hora de mantener una postura corporal, a la hora de realizar una determinada función visual, a la hora de ciertas respuestas académicas. Por tanto, el momento de nacer, esos reflejos primitivos son absolutamente inconscientes, parten de estructuras muy básicas, muy sencillas del sistema nervioso central y poco a poco el niño va a ir desarrollando otra serie de movimientos mucho más complejos y en esta fase homolateral fundamentalmente va a desarrollar lo que llamamos el volteo, tumbado en el suelo, va a ser capaz por primera vez entre los 3 y los 6 meses de girar su cuerpo de boca arriba a boca abajo y de boca abajo a boca arriba. Y posteriormente va a desarrollar lo que llamamos el arrastrado circular, es decir, que va a activar la capacidad de arrastrarse hacia un lado y hacia el otro, tomando como eje medio su ombligo, desplazándose hacia los lados, pero todavía sin ser capaz de desplazarse hacia adelante. Todos esos movimientos son fundamentales para que, a su vez, el niño pueda ir integrando esos reflejos primitivos. A la vez, esos reflejos primitivos, si no se integran correctamente, van a interferir en el desarrollo de esos movimientos. De la misma manera, el bebé en el momento de nacer tiene desarrolladas unas estructuras sensoriales, tiene muy desarrollado lo que sería el tacto, el gusto, el olfato, porque van a ser los 3 sistemas sensoriales que le van a permitir asegurar la supervivencia, le van a permitir encontrar el pecho de su mamá para alimentarse. Poco a poco, conforme vaya evolucionando, esos 3 sistemas sensoriales van a ir perdiendo relevancia porque rápidamente va a ir desarrollando un sistema visual que le va a aportar mucha más información del entorno y un sistema auditivo. Posteriormente, entre los 9 meses y los 5 años va a desarrollar lo que llamamos la fase contralateral de desarrollo. Es una fase fundamental porque lo que va a tratar, lo que va a permitir esa fase es integrar funcionalmente esos dos hemisferios cerebrales que, como decíamos, hasta ahora funcionaban de forma independiente. Se va a activar esa estructura que llamamos cuerpo calloso, que es el puente que une esos dos hemisferios cerebrales, tanto anatómicamente como funcionalmente, lo que va a permitir finalmente trabajar con una estructura única, un sistema nervioso único. A lo largo de toda esa fase contralateral va a desarrollar una serie de movimientos como son el arrastrado contralateral, el gateo contralateral y finalmente cuando su sistema nervioso se encuentre preparado para ello, su cuerpo se encuentre preparado para ello, el niño entre los 12 y los 18 meses va a iniciar la deambulación. Insistimos siempre en la importancia de que el niño inicie la deambulación cuando su sistema se encuentre preparado, nunca con ayuda, siempre de forma espontánea, autónoma, sin utilizar elementos que le ayuden a mantener una postura que si no la ha logrado por sí mismo puede ser una postura forzada y que llegue a irritar el sistema nervioso. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nos encontramos en la consulta o en las aulas con niños que no han llegado a gatear, no han llegado a consolidar toda esa fase contralateral de desarrollo y que por tanto no han tenido toda esa estimulación que le permitía unificar funcionalmente esos dos hemisferios cerebrales. Eso va a ser fundamental
porque cuando el niño no integra como una unidad esos dos hemisferios cerebrales, es muy difícil que desarrolle correctamente su lateralidad. Es decir, a partir de esa unidad funcional, que es el sistema nervioso, va a construir unos puntos de referencia a partir de los 5 años aproximadamente, y esos puntos de referencia van a estar asentados en uno de los hemisferios cerebrales, es lo que va a permitir o va a organizar esa lateralidad. Nosotros observaremos unas respuestas periféricas en cuanto a unas dominancias visuales, auditivas, manuales, podales, más allá de los 5 años, pero eso no es fruto, no es más que un reflejo de todo lo que sería la dominancia hemisférica, y por tanto la lateralidad es importante tener en cuenta que parte de la organización cerebral y de la dominancia hemisférica, de la lateralidad hemisférica. Lo que nosotros evaluamos son las respuestas periféricas, pero hay que tener en cuenta que lo importante cuando hablamos de lateralidad es la organización del sistema nervioso central. Entonces, es en ese momento cuando el niño ya presenta unas referencias, unas coordenadas muy bien integradas, una referencia del espacio en 3 dimensiones muy bien integrado, y es en ese momento, con esas coordenadas integradas, cuando va a poder ordenar información espacial, temporal, en una secuencia de izquierda a derecha que le va a permitir integrar todo lo que sería la lectura, la escritura, los procesos lógicos secuenciales, matemáticos, etc. Cuando el niño todavía no ha consolidado esa fase, no ha llegado a esa fase de desarrollo, es muy difícil que pueda estructurar toda esa información, que pueda integrar esos aprendizajes. Como vemos, durante la gestación se produce la unión anatómica en una línea media. Es decir, cuando existe un problema de gestación durante el embarazo, es cuando surgen esos problemas de línea media, como un labio leporino, un paladar que todavía no ha fusionado, ¿vale? Problemas, una agenesia de cuerpo calloso, es decir, una ausencia parcial o total de un cuerpo calloso. Eso se produce durante la gestación. Como hemos visto, a lo largo del desarrollo de los 5 primeros años de vida, lo que se producirá será la unión funcional de esas estructuras dobles. Las estructuras dobles, si la gestación es correcta, van a nacer fusionadas, ¿vale? Pero funcionalmente todavía funcionan como estructuras dobles. Por tanto, el desarrollo permitirá la unión de funcional de esas estructuras dobles. Ya hemos insistido en el hecho de que durante la fase homolateral el niño va a consolidar o a integrar una serie de movimientos, y es fundamental que durante esa fase homolateral de los 0 a los 9 meses podamos observar la máxima simetría corporal posible. Muchas veces se da ya en estas fases, a lo largo de estos meses de vida, asimetrías importantes como una tortícolis congénita, una tortícolis adquirida, diferencia de la movilidad de una extremidad a la otra, y eso más adelante nos puede provocar un bloqueo en el desarrollo de uno de los dos lados, que nos va a llevar más adelante a una lateralidad condicionada por un desarrollo poco simétrico, un desarrollo asimétrico, ¿vale? Por tanto, en esas primeras fases es importantísimo asegurar la simetría y asegurar que el desarrollo de que el niño que estamos observando hoy ha sido lo más simétrico posible, y que por tanto las cuestiones, las valoraciones que observamos hoy no son condicionadas por un desarrollo asimétrico. Es más, para integrar dos estructuras dobles, una estructura doble en una unidad, eso requiere que esas dos estructuras sean simétricas, si no es muy difícil conformar esa unidad. Y la fase contralateral, como ya hemos dicho, va a tratar de activar al máximo ese cuerpo calloso, y también se producirán otros cambios importantes, y es como a partir de dos estructuras visuales, dos ojos, el niño en esa fase va a aprender a coordinarlos para montar un sistema visual único que envíe información al cerebro. Y eso es lo que llamamos la función binocular. De la misma manera, va a acabar de consolidar dos estructuras auditivas, va a formar un sistema auditivo único, de manera que le permita escuchar en 3 dimensiones, igual que la binocularidad le va a permitir al niño ver en 3 dimensiones. Evidentemente se producen otros cambios sumamente importantes,
pero a lo largo de esta charla no daría tiempo a explicarlos todos ellos. Y como ya hemos dicho, durante la lateralidad o la fase de lateralidad, lo que hace el cerebro es construir un punto de referencia, un director, un hemisferio director para una determinada función. Igual que no es factible conducir un coche con 2 volantes, no es factible conducir una estructura de un sistema nervioso central sin que haya un punto de referencia muy claro. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos en las aulas cuando no existe una correcta integración de todo lo que serían las fases homolaterales, de esas primeras fases del desarrollo en las que el niño realiza una activación de ciertas estructuras que le van a permitir la supervivencia, desarrolla la simetría y desarrolla esos primeros movimientos de volteo, control de la cabeza en línea media e inicio de un arrastrado circular? Cuando todas esas fases iniciales no se han integrado correctamente, por lo que sea, por aspectos biológicos, por aspectos estructurales, bloqueos osteopáticos, enfermedades de repetición, por no tener posibilidades de desarrollo en el suelo, cuando todo eso no se integra de forma correcta, nos vamos a encontrar con niños que tienen desequilibrios en la flexoextensión, es decir, niños que vemos con excesiva extensión corporal, excesiva flexión corporal, que les cuesta mantener el equilibrio en ese eje medio, que presentan una tendencia a la hipertonía o a la hipotonía. Normalmente va a comportarles malas posturas a la hora de trabajar, ya sea porque han retenido algunos reflejos primitivos, ya sea por hipotonía, ya sea por asimetría. Son niños que pueden tener problemas de mala o falta de incorporación del tronco inferior, es decir, unas piernas mucho más hipotónicas que se encuentran menos integradas en el movimiento, con mala colocación de las piernas o desviaciones de las piernas, y de control de esfínteres por una baja integración de todo lo que sería el control de la zona lumbar, que permite el correcto control de los esfínteres, tanto diurno como nocturno. Como ya hemos dicho, pueden ser niños que presenten problemas de equilibrio en el patio, en las clases de educación física, mareos en los viajes y muchos problemas visuales, funcionales visuales, derivados a una falta de desarrollo de ese sistema visual. Comentábamos que durante esas fases se activan muchísimas más habilidades de las que hemos comentado, ¿vale? Pero tener en cuenta que los niños que presentan dificultades visoespaciales, binoculares, de visión en 3 dimensiones, es decir, de estereopsis, de coordinación ojo-mano, de oculomotricidad, normalmente el problema inicial se encuentra a lo largo de esas fases de desarrollo, que es cuando desarrolla todas esas habilidades. Cuando el niño no integra bien la palma de la mano o ese reflejo palmar, puede tener poca destreza manual, ser patosillo, poco habilidoso con las tareas que requieren del movimiento fino, no realizar la pinza correctamente, malas posturas para agarrar el lápiz, y suelen ser niños que a la vez tienen dificultades para el control o la integración de los ritmos, el control del tiempo y el espacio. Durante esos primeros 9 meses o fundamentalmente durante los 3 primeros meses, el niño tiene que establecer ya unos ritmos y un buen control de los ritmos circadianos. Por otro lado, cuando no se integra correctamente la siguiente fase del desarrollo, es decir, en aquellos niños que no llegan a arrastrarse, no llegan a atear, se ponen de pie demasiado pronto o que sí que realizan todos esos patrones motores, pero por lo que sea tienen algún problema de tipo biológico, de tipo emocional que los bloquea en esa fase. Cuando toda esa fase contralateral no se ha llegado a integrar correctamente, lo que vamos a tener es 2 hemisferios cerebrales que no trabajan del todo en coordinación, no trabajan del todo unificados, y por tanto esos niños van a tener muchos problemas en el inicio de la lectoescritura, porque ya hemos dicho que no van a tener integradas esas coordenadas espaciotemporales que le permiten la ordenación de esos grafemas, esas grafías, esos fonemas, etc. Van a tener problemas con la integración o la comprensión de procesos matemáticos y lógicos secuenciales. A su vez, cuando no existe una buena integración interhemisférica, es más fácil que aparezcan los problemas de lenguaje.
Suelen ser niños con dificultades motrices, dificultades de movimientos segmentarios, movimientos disociados, muy descoordinados, con falta de ritmo. Pensemos que a nivel motor, el hito máximo del desarrollo motor sería la capacidad para mantener la quietud. Por tanto, aquellos niños que no han realizado un buen desarrollo motor, difícilmente o les va a costar más poder mantener la quietud, la postura, sobre todo durante un largo plazo de tiempo. Y también les va a costar mucho realizar movimientos disociados y segmentados, es decir, pues mover la cabeza sin mover todo el tronco, mover los ojos sin mover la cabeza. Muchas veces estos niños, cuando no se sienten del todo habilidosos, les cuesta integrarse en el juego motriz del resto del grupo, van a tener problemas emocionales y o sociales. Nos vamos a encontrar que más allá de los 5 años no se encuentran definidos desde el punto de vista lateral, realizan inversiones, alternan la utilización de una mano o la otra, porque todavía no han integrado y completado esas fases previas. Todo el sistema nervioso se va a desarrollar de abajo hacia arriba y de planos posteriores a planos anteriores. Por tanto, si estamos hablando que todavía no se han integrado fases previas, es muy difícil que tengan bien activas todo lo que serían las áreas prefrontales y por tanto van a fallarnos las funciones ejecutivas. Como ya hemos dicho antes, también se van a producir problemas visuales derivados de esta fase del desarrollo, como son los problemas binoculares y de convergencia. Ambos problemas, los binoculares y los de convergencia, nos van a provocar muchos problemas a la hora, por ejemplo, de leer. Y por último, como ya hemos dicho antes, si la pinza no se desarrolla correctamente durante las fases de gateo, sería cuando el bebé gateador sería el que va recogiendo las miguitas a su paso, desarrollando toda esa pinza escribana, pulgar, índice. Cuando esto no se desarrolla correctamente, van a aparecer los problemas a la hora de agarrar el lápiz, incluso problemas de grafomotricidad, grafía, porque no tienen la suficiente destreza y soltura en los dedos y trabajan con la mano en bloque. Y por último, cuando tengamos un niño con un trastorno de lateralidad, nos vamos a encontrar con la siguiente sintomatología dentro del aula. Son aquellos niños que no han integrado esas coordenadas espaciotemporales, por tanto les cuesta mucho el ordenar cierta información, esas coordenadas espaciales, y van a presentar inversiones tanto a la hora de leer como a la hora de escribir. También va a presentar muchos problemas o dificultades a la hora de iniciar y aprender la lectoescritura, también matemáticas y procesos de razonamiento y lógicos secuenciales. Pueden llegar a ser diagnosticados, muchos de ellos, de dislexia. Muchas veces detrás de los procesos o los diagnósticos de dislexia existe una alteración en todo lo que sería el desarrollo de base, o puede existir una alteración en todo lo que sería la organización lateral. Discalculia, por esas dificultades con los conceptos matemáticos. Disgrafía, en algunas ocasiones nos hemos encontrado con niños con una lateralidad contrariada y que por tanto estaban trabajando con una mano para la que desde el punto de vista hemisférico no estaban preparados, es decir, con una lateralidad hemisférica X, y utilizaban la otra mano por lo que fuera, por copia del compañero, por copia de la maestra, por copia, y habían sido catalogados de disgrafía. ¿Vale? Entonces, dificultades en la grafía, hay que evaluar si vienen de o problemas visuales, malas posturas de trabajo, una pinza poco integrada, o bien está utilizando una mano que no le pertocaría. Van a tener muchos problemas de organización espacial, orientación temporal. Van a ser niños lentos con una velocidad de procesamiento, de respuesta más lenta. ¿Por qué? Porque la información no va a fluir de forma rápida entre los dos hemisferios. Se va a estancar, va a costar más que fluya. Pueden cansarse porque tienen que hacer un sobreesfuerzo, pueden llegar a desatender porque tienen que invertir mucha energía, mucho esfuerzo en mantener ahí la atención, y por tanto van a ser niños con mayor facilidad para la desatención, mayor cansancio, más lentos en su procesamiento, en las respuestas, etc. Como anteriormente, pueden aparecer posturas anómalas de trabajo, son niños torpes, incoordinados, etc. Secundariamente, y muchas veces puede llegar a ser el motivo de consulta, al menos en nuestras consultas, puede aparecer sentimientos de inseguridad,
fracaso, irritabilidad, baja autoestima. O sea que a veces podemos encontrarnos con que la sintomatología principal se produce a nivel emocional y esta está enmascarando un cuadro de alteración en el desarrollo en la organización lateral. Y en otras ocasiones también nos podemos encontrar sintomatología que corresponde a una situación o que indica una situación de distrés general, como puede ser aquel niño que se muerde las uñas, que se hace pipí en la cama por las noches, que tiene pesadillas, que tiene dolores de barriga, sobre todo los días que tiene que acudir al colegio, etcétera. Entonces, toda esta clínica sería la que podemos encontrar en las aulas y que debemos evaluar para saber cuál es el momento en el que el desarrollo de ese niño se ha bloqueado y cómo podemos abordar esa situación y trabajarla. Normalmente mediante una serie de ejercicios muy concretos y específicos a cada situación podremos solventar la situación o ayudarle a compensar la situación. Tenemos que insistir que el desarrollo debe ser lo más armónico posible. ¿Por qué? Porque de todas esas fases que hemos ido viendo, cuando se produce un vacío de la información en una de las fases, se va a transmitir de una fase a la siguiente. ¿Vale? Entonces, es muy importante que el desarrollo sea armónico y que no existan vacíos de información. Pero de todo lo que hemos comentado, un correcto desarrollo motor y sensorial nos va a garantizar el éxito académico, el éxito escolar de un niño. Pues evidentemente hay muchos otros factores implicados, como son el terreno biológico. El niño que desde el nacimiento tiene que luchar constantemente para mantener un equilibrio biológico, para sobrevivir, pues aquel niño que presenta pues, intervenciones repetidas a vida o muerte desde el nacimiento, aquel niño que presenta infecciones de repetición en los oídos o a nivel bronquial con sensación de ahogo, pues ese niño va a tener que invertir mucho más en su supervivencia y va a poder invertir mucho menos en lo que sería el desarrollo. Por tanto, hay que tener en cuenta aspectos biológicos, aspectos emocionales que en un momento dado pueden bloquear el desarrollo de un niño, cuál es el entorno familiar, cuál es el entorno pedagógico. Pero evidentemente si nosotros pudiéramos realizar una labor preventiva del desarrollo neurosenso-psicomotor de todos los niños, cuantos mejores instrumentos disponga ese niño, mucho más fácil va a ser que en el futuro tenga una buena organización y mayor posibilidad de éxito académico, emocional y personal. Evidentemente, como no siempre, sobre todo cuando hablamos de las aulas a partir de los 3 años, 4 años, 5 años, como no siempre podemos realizar esa labor preventiva de los 0 a los 3 años, sí que tenemos que contar con que el cerebro, el sistema nervioso es plástico, o sea, existe neuroplasticidad a lo largo de toda la vida. Cuando los niños son chiquitines, esta plasticidad es mayor, pero se mantiene a lo largo de toda la vida. Por tanto, podemos realizar una labor importante a nivel escolar para paliar todas esas dificultades o paliar todas esas fases de desarrollo que el niño no haya desarrollado correctamente y lo podemos trabajar integrado en el aula. Y fijaros en este esquema. ¿Cuándo surgen los problemas de lectoescritura? Tenemos 4 puntos fundamentales que hay que tener en cuenta cuando tenemos o evaluamos un niño con problemas de lectoescritura. Pues como ya hemos visto, cuando existe una alteración en el desarrollo tanto motor como sensorial de los 0 a los 6 años, o bien cuando existe un problema en la organización lateral, ya sea una lateralidad incompleta, un cruce lateral, visomanual, audiomanual, una lateralidad incontrariada, un niño que todavía no se ha lateralizado, etc. También cuando existen problemas de función visual o en el procesamiento auditivo y cuando existe un bloqueo emocional asociado. Y vamos a ver cómo para la integración o el aprendizaje de la lectoescritura se encontraría aquí en medio. Fijaros que es muy importante desarrollar unas buenas habilidades auditivas, visuales y motrices. ¿Vale? Estos puntos concretamente se abordarán en otras charlas, ¿vale? Pero fijaros que la lectura y la escritura están en el centro de estos 3 grandes círculos. Y otro aspecto importante a tener en cuenta y a destacar y es que normalmente tendemos a trabajar o a tratar todo lo que serían las salidas, es decir, cuando un niño no habla de forma correcta, tendemos a trabajar
mediante logopedia esas salidas. Cuando un niño no lee de forma correcta, en algunos ámbitos se tiende a trabajar, potenciar, entrenar la lectura. Bien, pero además tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar y trabajar cómo se encuentran organizadas las entradas, porque si el niño no tiene una buena entrada de información, difícilmente la salida va a ser correcta. Por tanto, un punto importante del abordaje de los problemas de aprendizaje escolar va a ser evaluar y trabajar todas las entradas, todo el procesamiento y, a la vez, después podremos hacer un refuerzo pedagógico para potenciar o trabajar las salidas, pero debemos asegurar que las entradas de información son correctas. Como ya hemos dicho, a nivel lateral nos podemos encontrar con esta serie de problemáticas que nos van a llevar muchas veces a un problema de lectoescritura o de aprendizajes, como serían la situación de prelateralidad. Eso significa el niño que ha llegado a los 5 o 6 años, pero todavía no se ha organizado desde el punto de vista lateral, ya sea porque existe una inmadurez, al que si le damos un poquito más de tiempo se va a organizar, ya sea porque existe un problema concreto que tenemos que abordar. O bien los cruces laterales, como ya hemos dicho, visomanuales, audiomanuales, o bien aquellos niños con una lateralidad contrariada, es decir, el niño que tiene un diseño genético de diestro, por ejemplo, y está trabajando con la mano izquierda. Y a nivel emocional, muchas veces todo el terreno emocional influye en los aprendizajes, ¿vale? Cuando nosotros hemos asegurado todo el resto de parámetros que hemos estado comentando, tenemos que evaluar también que el terreno emocional se encuentra en equilibrio. ¿Y qué es lo que ocurre? El sistema límbico es un gran activador o inhibidor de los aprendizajes. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que las situaciones de estrés o el estrés mantenido nos va a bloquear estructuras muy importantes que se encuentran relacionadas con los aprendizajes y la memoria, por ejemplo, el hipocampo. Y además hay que tener en cuenta que el estrés, una situación de estrés, nos puede llegar a bloquear la acomodación de unos ojos. Estábamos hablando antes de cuán importantes son las habilidades, las funciones visuales para que el niño pueda leer correctamente. Pues bien, la situación de estrés mantenida que muchos niños presentan cuando se enfrentan ante ciertos aprendizajes que no son capaces de realizar de forma fácil, de forma sencilla, esa situación de estrés nos va a bloquear estructuras cerebrales fundamentales para los aprendizajes y un sistema visual que va a bloquear su acomodación y eso va a retroalimentar los problemas, por ejemplo, de lectura. Hay que tener en cuenta que, tal como dice el doctor Francisco Mora, la emoción va a activar la motivación o nos facilita, nos propicia la motivación por los aprendizajes. La emoción activa la curiosidad y secundariamente esa motivación. Y hay que tener en cuenta que disponemos de una serie de neuronas llamadas las neuronas espejo que se activan cuando nosotros observamos ciertos movimientos, ciertas actitudes en nuestro interlocutor. Por tanto, si somos capaces de transmitir unos aprendizajes, enseñar con pasión, más fácilmente vamos a activar esas neuronas espejo del niño y más fácilmente va a sentir él mismo pasión y motivación por esos aprendizajes. Entonces hay que tener en cuenta, como ya hemos dicho, que muchos niños afrontan los aprendizajes escolares sin tener preparadas y sin tener activadas esas estructuras cerebrales. Por tanto, muchos niños van a vivir con estrés esos nuevos aprendizajes. Por eso es necesario o sería necesario el poder asegurar 3 puntos. Una buena prevención en el desarrollo de base, una buena organización antes de iniciar la lectoescritura, tanto de bases prelaterales como de organización lateral, y un correcto equilibrio emocional y una correcta estabilidad biológica. Para todos aquellos que queráis ampliar información, ampliar el abordaje dentro de las aulas, disponéis en la página web marialmarferrer.com de un PDF descargable en el que se plantea una serie de ítems de evaluación del desarrollo neuromotor sensorial, tanto de los 3, 4, 5 y 6 años, para que pueda orientar o ayudar a detectar a aquellos niños que tienen algún problema de desarrollo
motor y sensorial y que son candidatos a que realicemos un abordaje personalizado, un tratamiento personalizado. De la misma manera, en el canal de YouTube podéis disponer de unos vídeos donde se explican algunos patrones motores contralaterales que practicamos o que realizamos a la hora de activar ciertas estructuras cerebrales en terapia neurofuncional. Muchísimas gracias. Un saludo.